Bienvenidos amigos receptores a esta nueva versión de Diálogos del Siglo XX. Nosotros encantados de estar con ustedes trayendo siempre nuestros invitados y nuestras invitadas para conversar sobre actividades, eventos, vivencias de muchos de nuestros invitados durante el siglo XX para que la generación del siglo XXI se documente de cómo nosotros vivimos esas etapas importantes durante todo ese tiempo en la República Dominicana, y además de eso la visión que muchos de nuestros invitados tienen sobre cómo se vivía en la sociedad de otros países también durante toda esa etapa. La generación del siglo XXI necesita y merece que la generación del siglo XX transfiera esas experiencias de vida para que ellos puedan tener una visión un poquito, ¿verdad?, más holística de enfrentar la vida en estos momentos. Bienvenidos a Diálogo del Siglo XX, nuestro amigo y hermano Manuel Nin Matos. Adelante, Manuel. Muchas gracias, Agustín, muchas gracias y saludos a todos tus televidentes y gracias por esta invitación que habíamos esperado durante un buen tiempo. Sí. Y no habíamos podido coincidir en mis periplos por aquí, por el país. Por Santo Domingo. Por mi país. Exactamente, sí. Manuel, yo quiero empezar entregándote el souvenir del programa, del canal en YouTube, Generación 50, para que los amigos también lo sintonicen. Generación 50 es nuestro canal en YouTube, en donde colocamos cada sábado a las 10, de 10 a 11, este programa Diálogos del Siglo XX. Quiero entregarte la gorra también, de modo que en un momento de relax con la familia, sobre todo con la doña y los muchachos, tú le digas, bueno, esto es parte de mis andanzas en la República Dominicana, mi país, mi querido país. Muchas gracias. Manuel, tú tienes un periplo importante de vida, tanto en Nueva York como en Miami, siempre vinculado al área deportiva, al área cultural, pero antes de eso, Manuel Nin Matos tiene una gran vivencia en la República Dominicana en el área cultural y deportiva. Independientemente de esa vinculación, también trabajaste bastante tiempo en la parte de la psicología, la orientación comunitaria, porque te vinculaste a una de las casas de orientación contra el flagelo de las drogas aquí en la República Dominicana en los años 70, cuando nadie pensaba, Casa Abierta, cuando nadie pensaba en ese problema que hoy tenemos y que tienen casi todas las sociedades. Tú estabas ahí con Cruz Durán, con el Padre José, con Bautista, con un grupo de gente. Háblanos de esa etapa, por favor, Manuel. Bueno, antes que nada decirte que hablar de esos tiempos para nosotros siempre es como un discurrir de la vida nuestra de juventud. Yo era un joven tímido que no salía casi de mi casa, y una vez Bautista me invitó al club. Dímelo el nombre completo. Bautista. A Leonidas de la Cruz Bautista. ¿Y quién es él? ¿Dónde es? Yo lo conozco, yo sé, pero los receptores que te están ahora recibiendo necesitan saber el nombre y las actividades de ese personaje tan influyente en la juventud del sector de Guachupita. Bueno, te puedo decir que Leonidas de la Cruz Bautista, le decimos Bautista como sí, los amigos, hizo junto precisamente a Rafael Leonidas Solano, que es el club que se funda en 1969, pero Leonidas Solano era un joven inquieto del barrio, un líder que lo agrupó a todos, pero murió, lamentablemente se ahogó. Yeah. Y entonces los muchachos que estaban activando con él en el barrio decidieron hacer un club y poner el nombre de él. Yo llegué algo así como un año después, como en el 70, ya el club existía, aunque yo estaba en el barrio, no formaba parte porque era un poquito más joven que ellos. Pero cuando me vinculé a partir de 1970, tú sabes que vivimos una etapa en los años 70-71, cuando la banda colorada, aquella azotaba en los barrios. Sí. Y bueno, mataba y encarcelaba y hacía de todo con los jóvenes de esa época, que era una época bien difícil para la juventud.
No se podía tener barba como tú. Ni afro. Ni andar con libros en la mano tampoco. Exacto. Es bueno que lo sepa la generación del siglo XXI, porque hoy cualquiera sale con un afro y no formal como lo teníamos antes, sí. Porque antes teníamos un afro como redondito. ¿Tú recuerdas? Fausto Rey un afro redondo. Los basquetbolistas de los Globetrotters un afro pero bien bonito, sí. Bien ordenado. Hasta la barba también muy bonita, combinaba perfectamente bien. Pero ahora cualquier joven utiliza un afro de cualquier sexo y se deja el afro como quiere, inclusive se lo deforma. La moda es deformarse el afro, eso es lo atractivo. Y en esa época, Manuel, ¿qué pasaba? Bueno, cuando tú tenías una barba copiosa o un afro de eso, te agarraban preso y bueno, ya, lo que te decían de comunista para arriba era poco. Bueno, pues en esa época fue difícil realmente. Vivimos una época en que los jóvenes teníamos que correr para llegar a la casa. Si teníamos libros teníamos que esconderlos porque hasta ser estudiante era un delito. Era un delito ser comunista. Si te agarraban preso, ¿dónde tú vienes? A la universidad, no, tú un comunista. Sí. Súbete ahí. En fin, esa época que ya, gracias a Dios, está superada. Casi un 80%, digo, porque todavía hay remanentes. Sí. Hay su represión todavía. Sí, todavía. Hay su macanazo, cacho, todavía. Sí. Bueno, pues en el club yo me formé realmente. Ahí fui vocal de la directiva, comencé como vocal de abajo. Yeah. Fui secretario de Cultura y Propaganda, que así se llamaba el cargo. Fui secretario general y finalmente fui presidente en los años 75-76. Donde también fui presidente de la Asociación de Clubes. No porque fui yo, sino porque el club, porque en esa época era el club que se elegía. Sí. Y eligieron al Club Rafael León Solano como presidente de la Asociación de Clubes en el Club Mauricio Báez. Y yo sustituí a Leo Corporán, creo que fue. Era el presidente. Sí, que era el presidente. Sí. Y como yo era el presidente del club, pues tenía que dirigir la asociación. Y pues como recuerdan, en esa época nosotros teníamos una gran vinculación política con los grupos de izquierda, sí. El PRD, que eran de la oposición al régimen de Balaguer, que era un régimen prácticamente de fuerza, aunque sí. Se elegía... Ilustrada, una dictadura ilustrada. Se elegía democráticamente, entre comillas. Sí. Y los clubes se convirtieron en organismos, en células diría yo, de organización del barrio y de agitación de la juventud también para actividades no solo de apoyar las demandas de los barrios, sino también de que los partidos políticos de oposición tuvieran en los barrios la posibilidad de pegar afiches, de organizar movilizaciones, etcétera. Entonces, yo creo que en esa época, tanto por ejemplo la FED, Federación de Estudiantes Dominicanos, sí. La Asociación de Clubes, se formó, recuerden, el MCU, Movimiento Cultural Universitario, que estaba manito cuando eso, estaba también Jimmy Sierra, sí. El poeta Mateo Morrison, sí. El mismo Roberto Santana, que fue presidente en esa época de auge de la Federación. Sí, de la Federación de Estudiantes, que después llegó a rector. Sí. Nos sentimos muy contentos de que él llegara porque era un estudiante de la UAS que llegaba a dirigir su propia universidad. Entonces, yo pasé todo ese proceso y creo que para mí fue una formación tan importante que cuando paso de la Asociación de Clubes, que hicimos el primer congreso de clubes, que fue en fecha, ustedes saben cuando murió Mao Zedong, ¿no? Bueno, la fecha no la tenemos a mano, pero... sí. Mao Zedong murió en 1976 y el día que él murió nosotros estábamos inaugurando el congreso. Ya. De o sea, hubo una coincidencia ahí, no que ustedes previeron nada. No, que coincidió, bueno, porque él se murió. Correcto. Y nosotros pedimos un minuto de silencio a la memoria de Mao Zedong, dando el coronel Marcos Jiménez sentado en el presidio. En la mesa principal. En el presidio, sí. Realmente, cuando yo estoy dirigiendo el Congreso, creo que fue Cheo Tejada, que era del MPD José también. Tejada Gómez. Acuérdense. Sí. Y me dice, Manuel,
pasó una situación internacional importante que debemos mencionar. Y ¿qué diablo fue? Sí. Y cuando me dicen, murió Mao Zedong, digo, hay que hacer un minuto de silencio. Digo yo, bueno. Y con el coronel Marco enfrentando la CDP. Era su secretario de Estado de Deportes. Su secretario de Estado. Marcos Jiménez, sí. Hicieron el minuto de silencio. Hicimos el minuto de silencio. Y al final, cuando ya hay un receso del Congreso, me dice Marco, pero tú eres un bárbaro, ¿cómo tú me haces eso? Es bueno, Manuel, decir que el coronel Marcos Jiménez en ese momento, que es general retirado ya, fue un militar que se incorporó al deporte después de los 12 Juegos Centroamericanos y del Caribe, sí, en el Ministerio de Deporte, como subsecretario, duró mucho tiempo en esas funciones. Era una persona asequible, dispuesta a colaborar, sí, con los dirigentes. Excelente. Es verdad que él tenía su convicción de militar y su formación militar, pero podía discutir perfectamente, analizar situaciones con los dirigentes de los clubes, con la gente del deporte. Nunca me enteré ni viví una experiencia adversa del coronel en ese momento, Marcos Jiménez, y ahora como general. Y algunas veces lo he visto en actividades deportivas, de federaciones, asociaciones y demás, y veo que es una persona que la gente lo recibe de buena manera. Sí. Pues sí, entonces después de ese día, incluso nos llevaron a las Fuerzas Armadas, no fue que se quedó así. Sí, nosotros fuimos llevados al ministerio, sí, para preguntarnos que por qué hacíamos eso y eso. Y le dijimos que nosotros éramos un movimiento democrático. Correcto. Que aunque habíamos gente que no éramos comunistas, que lo que éramos simples ciudadanos sociales, claro, pero que ahí había gente que sí tenía su doctrina y que había que respetar. Bueno, quiero decirte que esa época para mí fue una época importantísima para la juventud. E incluso la asociación de clubes que yo dirigí, tuve el privilegio de dirigir a líderes como Cheo Tejada, sí, José Tejada Gómez, que fue presidente del Colegio de Periodistas, presidente de Acroarte. Estaba Domingo Batista, que es un periodista de fútbol de aquí. Sí. Estaba también Felipe Medrano, José Col, sí, Nachi. Bueno, Club Villafaro era muy activo ese Club Villafaro. Pero además quiero decirle que también en el Club Rafael Unión Solano, donde yo salí, era un grupo de líderes también, ¿no? Como Bautista, que era un líder social que se quedó ahí en su barrio, pero nosotros teníamos a personas como que fue presidente de Acroarte, Félix Vinicio Lora. Sí, excelente comunicador, muy buen amigo. José Sierra. Sí, su director del periódico. José Miguel Carrión, que fue también director de comunicaciones del Congreso. Y del Ministerio de Estado de Educación también. Bueno, y del Ministerio, exacto, precisamente, sí, también. Sí. O sea que cuando yo dirigí el Club Rafael Unión Solano, el doctor Raimundo Segura. Correcto. Que era. Sí, excelente médico, buena persona, muy tratable, Segura. Se fue a Nueva York y allá también hizo. Actividad social. Sí, actividades sociales muy buenas. En fin, no lo he mencionado a todos, porque hay varios que han tenido una buena trayectoria. Está también el periodista. Ahora lo olvidé, yo lo tengo todo anotado. Está bien. Fernando Valdés. Neris Valdés. Sí. Buen dirigente, buena persona, excelente amigo. Sí. Y así como una serie de jóvenes que han descollado, que se han preparado. Pero lo más importante es que ese grupo, no lo estoy diciendo en mi club, pero yo sé que eso pasó en todos los clubes de la época. Sí. Recuerden que en Villafaro estaba Felipe Medrano, está todavía ahí. Sí, volvió, retomó el trabajo en Villafaro. Torben Jaque en Los Minas, sí. Pero Pablo en San Carlos, Chico Pérez en San Lázaro. Chuma en la Fe. ¿Cómo es el nombre completo de Chuma? Eduardo Ramos. En el Sánchez de la Fe. Mayobané Mueces en el Sánchez de la Fe, en el Nueva Fe. Sí, murió Chuma, sí. Sí. Mayobané Mueces en el Deportivo La Fe. Correctamente. En el Nueva Fe. Víctor Sánchez, Macuquín, mejor conocido Macuquín, en Cristo Rey. Que también paz descanse, murió, creo. En Cristo Rey. No, está en vida, Macuquín. Vive en Pensilvania, está viviendo. Bueno. Entonces, lo devuelvo otra vez a vida.
Los Coloides. Los Coloides con Villar. Darío Villar. Luego de Villar, pues tomaron la antorcha ahí, creo que el Juan club Matos, tuyo, ¿cómo es? Club Deportivo Cultural Organizado Siglo XX, Siglo XX. que es un club que surgió después del 74 de los Juegos. Yo estuve en ese primer congreso de Azocludisna. Tú tuviste ahí. Como un dirigente más sentado ahí aprendiendo de ustedes, del grupo que había llegado primero que yo a dirigir el proceso. O sea, yo me viví esa experiencia ahí. Mira, y tengo mi carnet de ese momento. El único carnet que yo creo que existe de ese encuentro. Lo tengo el mío yo lo tengo. ¿Lo tiene David? Ah, bueno, pues somos dos. Somos dos. Yo lo conservo, de verdad, lo tengo en mi casa. Yo tengo una serie de cosas y bueno. Entonces, lo quiero decirte que en esa época, y eso, yo no estoy hablando de la influencia que nosotros tuvimos con Santiago, con Papi Pérez en Santiago, que era presidente de la asociación. Barahona, en Barahona. Con Félix, ¿cómo es? Bienvenido Mato Félix. Claro. La de la Romana, murió en estos días el dirigente de la Romana. Ah, sí, lo vi ahí. Sí. Sí. Que fue presidente de la asociación de clubes con esa época también. Mira, o sea que nosotros fuimos de una generación que yo no puedo decir que yo era privilegiado. Fui privilegiado porque pude dirigirlos. Sí. Pero en realidad ahí nos dirigíamos todos. Cuando nos reuníamos, miren, había gente del PRD. Sí. No he mencionado del club Héctor Rotadías. Héctor Rotadías, Rafael Nova, el fallecido Rafael Nova, que sí, también falleció. Muy combativo ese Era club. De esa dirección. Sí, muy activo ese club ahí. Era de esa dirección. Sí. En el Sancho Sama estaba nuestro amigo y fallecido Candelario Hidalgo también. Bueno, exacto, Candelario Hidalgo, que fue presidente de Abadina. De Abadina y del tú club, fuiste presidente de Abadina. En Sancho Sama. En Sancho Sama. Sí. En las Américas habían varios dirigentes también importantes ahí. Hay uno que vive, creo que en Estados Unidos. Y antes de eso, creo que el que era dirigente de los Coloides fue a formar ese club a las Américas también. Sí. Fuego Olímpico. Fuego Olímpico. Ya. En la Villa Olímpica. O Club Villa Olímpica. Creo que Club Villa Olímpica. Habían clubes. Yo recuerdo. Tenemos también los Alcarrizos. Había un liderazgo buenísimo ahí del dirigente. Sí. Que creo que todavía hay. Bueno, estaba Jaco Alberti y han quedado los remanentes de Jaco Alberti. Y uno que fue presidente de la Asociación de Voleibol. No recuerdo ahora bien el nombre, pero también fue presidente de ese. Eduard Caraballo. La voz en off que tenemos nos está ayudando. Sí, porque Eduard Caraballo ha seguido la línea de política más que la deportiva. La dejó de lado, pero no quiere decir que haya dejado el deporte. Pero está muy activo en la línea política partidaria. Hay algo que respetamos todos nosotros siempre. Porque el grupo cuando se reunía, digo esto porque es la vivencia particular de nosotros en Villa Duarte, y después cuando nos vimos en Azocludina y en Abadina, ahí estaba todo el mundo defendiendo su parcela, pero todo el mundo respetaba que tú militaras en cualquier grupo político. Y a la hora de defender la sociedad o defender los intereses, ¿verdad?, de nuestras comunidades, todos estábamos unidos para ese criterio, para ese fin ahí. Exacto. En esa época entonces se hicieron logros muy importantes en el movimiento. Por ejemplo, en mi club, que es el Club Rafael Venezolano, donde ahora están una camada de nuevos jóvenes. Aún está Bautista ahí, como Manolo Chevalier, Fernando Valdés, está... Bueno, Teresa Durán también. Teresa Durán está ahí Durán. También. Sí. Esa camada nueva, pues viene con esa base. Nosotros hicimos una escuela. Sí. Esa escuela no la hizo el gobierno. Esa escuela la hicimos nosotros haciendo actividades. No sé si ustedes recuerdan una actividad que se hizo en el Palacio de los Deportes con el Gol de la Semana, con la Cristina Mauri, una muchacha de la novela de La Mochila Azul. Ese evento se hizo a favor de nuestra escuela. Y así una serie de eventos. Pochi fue de los miembros de ese grupo. El hermano de este entrenador deportivo de baloncesto. Humberto Rodríguez, Pochi Rodríguez. Sí, Pochi, una figura conocida. Después en el baloncesto superior ayudó bastante en la comisión administrativa del Club Los Minas cuando Los Minas adquirió la franquicia de baloncesto superior. Y Pochi Rodríguez. Y tanto él como Fey Duquera ayudaron mucho a eso. En esa época había una
realmente yo diría que es una generación especial. Yo creo que sí. Yo creo que sería bueno hacer un libro, ya que usted está escribiendo tanto. Yo no soy. Pero primero un seminario, queremos Valdés y yo Sí, queremos un seminario donde puede todos ser. ustedes estén de manera obligatoria, ¿verdad? Para recuperar todo Sí, esto. recuperar la memoria. Felipe Medrano está en esa situación, en ese interés. Qué Él bueno. está escribiendo un libro, me dijo que lo va a publicar y que nos va a dar la primicia a nosotros aquí en Diálogo del Siglo XX de venir a hablar primero de su vivencia, igual que tú estás dando unas informaciones que son valiosísimas. Y además de eso, para hablar del libro también. Sí. Y todo ese recorrido de él y de otras gentes más en ese ambiente de esos años tan difíciles, Manuel. Nosotros vivimos también, recuerden, la muerte de los 5 jóvenes del Héctor J. Díaz. Correcto. El Club Rafael Nacional perdió 2 también, que fue Ascanio Pérez Delgado y Danilo Alcántara Magallanes, que era el director de deporte del Club Rafael Nacional. En ese cuando momento. lo mataron. Fueron 2 jóvenes que aparecieron en el play de la normal, en el dogout. Esos 2 jóvenes lo agarraron un día que bajó la banda Colorado por allá, agarrando a todo el mundo. Incluso yo me salvé porque mi mamá me mandó a hacer una diligencia, creo, fuera del barrio. Y cuando yo llegué ya yo habían pasado. Pero ellos llegaron ahí a mi casa incluso. Sí, era algo amenazante. Sí. Cuando la banda decía, voy para un barrio, es importante que los receptores y la generación, sobre todo del siglo XXI, conozca, Manuel, algunas particularidades de este grupo, que era una banda de delincuentes, ¿verdad? Armada. Al servicio de sectores oscuros del gobierno del momento, 66, 78. Entonces hoy podemos decirlo, hoy podemos hablarlo. Y entonces ese grupo paramilitar, armado, ¿verdad? Con poder también y apoyo logístico, policial, bueno, pues decidí en un momento dado salir de cuadros dirigenciales importantes de nuestros barrios. Sobre todo jóvenes, porque el grupo de jóvenes estaba buscando la forma de decirle al país, ¿verdad?, cuántas atrocidades se estaban cometiendo en sus comunidades y qué estaba pasando en el país. Sí, no, y mataron gente de muchos clubes. Y de muchos pueblos también. De Mauricio Báez, de Los Minas. Sí. O sea, si uno hay que recopilar todo esto porque eso es parte de esa historia de ese momento. Sí. Si se va a hacer la historia patria, se va a ir sumando, claro, todos los hechos década por década. Esa década debería ser bien estricta, bien explícita. Bien explícita, sí. En cuanto a ese movimiento. Así como se es con el de Camaño en el 73. Sí. Hay que hablar todo. Como ya. es el de la muerte del Matún. Correcto, como los palmeros. Los palmeros. Correcto, hay que hablar claro. Esa ya. parte también que nos corresponde a nosotros, los jóvenes de esa época, debe ser explícita también sobre esos hechos que formaron parte de toda una década de muchos eventos que dieron al traste luego en el 78 con la elección de Antonio Guzmán como presidente. Sí. Eso está claro, eso es importante que lo destaquemos. Y debo puntualizar, Manuel, en el siguiente hecho. El Archivo General de la Nación está haciendo un archivo, en principio, de voces. Después decidieron hacer un archivo de voces y videos con dirigentes deportivos, sobre todo dirigentes deportivos y culturales. Sí. Y entonces cada cierto tiempo a mí me contactaron, yo fui y grabé, y me enteré que han ido otros dirigentes a grabar allá. Es importante que en un momento que tú vengas con un poco más de amplitud, puedas pasar por allá. Valdés y yo nos encargamos de coordinar esa entrevista. Lo voy a poner en agenda para el próximo viaje. Sí, porque el Archivo General de la Nación, que ha hecho una labor eficiente, sumamente vital para la conservación de la memoria histórica de la República Dominicana, además de una labor inmensa de divulgación de obras bibliográficas, está haciendo este archivo de voz e imagen de dirigentes en diferentes áreas, pero en el área deportiva y cultural hay una persona a cargo de eso nada más, para que tú veas la importancia que tiene para el doctor Roberto Casá, como director del Archivo General de la Nación, conservar esos testimonios de esa etapa. Yo creo que este programa le va a servir a ellos, porque tú estás dando una información ahí que son... ¿Ustedes recuerdan cuando... valiosísimas. En el 75 se hizo un programa para los presos políticos, para pedir que sean liberados los presos políticos. Sí. Y una de esas actividades se hizo en el Club Solano.
y estaba Johnny Ventura cantando. Y la policía fue a desbaratar el acto. Sí. Y nos agarraron presos a nosotros los dirigentes del club. Y Johnny Ventura dijo, no, si ustedes se llevan presos esos dirigentes, yo me voy con ustedes. Dijo Johnny. Dijo Johnny, se fue con nosotros hasta el destacamento número 2. Que estaba allá arriba en María Estaba Auxiliadora. así a 2 esquinas del club, arriba, sí, en María Auxiliadora, Sí. con Samaná como en Albert Thomas. Sí. Y Johnny Ventura quería entrar al destacamento y el teniente le decía, no señor, usted no está preso. ¿Verdad? Mira qué vivencia. Y bueno, está en primera plana en última hora, lo pueden Sí. buscar. Yo tengo la... No tengo, sí, y en el Nacional, no, en la noticia también. Manuel, es también importante destacar que Johnny Ventura, para la generación del siglo XXI y para muchos congéneres nuestros también, que no vivieron esas etapas, porque Sí, sí. tú sabes que no había internet, que no había celular, que no había llamada. El que tenía un teléfono en su casa era una persona potentada. Óigame bien, ¿eh? El que tenía un televisor tenía blanco, posibilidad. el que tiene un televisor blanco y negro en su casa, 70, estamos hablando de 70, 80, era un portentado. Y si tenía un televisor a color, eso era otro nivel en el barrio. Usted era la high de ese barrio. Entonces, una llamada telefónica, para tú hacer una llamada telefónica y decirle a Manuel Mato de Villaduarte a Guachupita, Manuel, ven por aquí o vamos a comer juntos tal día. Eso era tú pedir el favor a un vecino. No había teléfono público tampoco. Quizás un colmado tenía un teléfono y te cobraba 5 cheles en ese momento, que era una fortuna para cualquier ciudadano dominicano en ese momento. Señores, el sueldo de un empleado público eran 60 y 65 pesos. 70 y 80, bueno, 30, dice Valdés, ya tú sabes. Nos nombraron, le voy a decir, profesores de la escuela de los clubes en el 75, al final del 75. Con 77 pesos creo que salía mi cheque. ¿Y usted sabe cómo nosotros lo hacíamos? Nosotros lo dividíamos entre los profesores porque no todos nos nombraron. Ajá. Nos nombraron como, creo que, si mal recuerdo, como a 7. Sí. Y nosotros éramos como 12. Entonces nosotros cambiábamos los cheques y los repartíamos en partes iguales. Sí, tremenda decisión. Los clubes, yo vine aquí, conversé con la dirigente política, le digo ahora, una dirigente política del PCT en este momento. Y entonces hablamos de la importancia de las escuelas en los clubes. Y dijimos que ese periodo, que hay alguna que es un capítulo aparte. Hay que hacerlo. Entonces, decíamos que esas escuelas barriales que cumplieron un rol extraordinario, excelente, que todavía hay algunas que funcionan como la de Los Minas, como la de Mauricio Báez, como la de Rafael Varias, como la del Solano, son experiencias fuera de todo contexto, fuera de toda posibilidad. Nuestros, Agustín, quiero decirte, todavía yo encuentro alumnos nuestros que son profesionales. La profesora María Teresa Cabrera, que es candidata a la presidencia de la República por un grupo de fuerzas políticas y la encabeza el PCT, María Teresa Cabrera, que ha sido directiva de la Asociación Dominicana de Profesores. Pues sí, entonces esas escuelas necesitan un capítulo, porque en esas escuelas no solo nosotros no dábamos clases solamente, nosotros formamos políticamente a los jóvenes. Correcto. Incluso ustedes pueden buscar jóvenes de Los Minas, de Mauricio Báez, de la escuela Oscar Santana, sí, para mencionar algunos. Sí. Esos jóvenes no salían de ahí simplemente sabiendo clases, salían con cierto nivel de conciencia. Con cierto nivel de conciencia. Entonces, un dato que quiero darle, cuando se iba a formar la Federación Nacional de Clubes, sí, que se hizo un evento en la Asociación de Detallistas del Distrito Nacional, que en ese día fue que se hizo al club Astro de Monte Carlo, 2 gratos. En ese momento. Sí, porque usted sabe que como estábamos en contra de la publicidad y sobre todo de los vicios en los deportes. Y los astros surgen con esta opulencia económica y Montecarlo Tabacalera patrocinando. No sé a quién se le ocurrió, no fue a mí, decir que eso no era. En la asamblea se declaró no grato a Van der Hol y su grupo. Y a quién era más. Leandro de la Cruz. Sí. Bueno, eso es historia. Sí. Ese evento fue muy importante. Bueno, de ahí yo sé que esto no es ilimitado.
nosotros pasamos a formar parte de Casa Abierta cuando salimos de la Asociación de Clubes, y ahí trabajamos con el padre José Cruz y un grupo de profesionales de la conducta, psicólogos, sociólogos. Yo era estudiante de sociología en la universidad. Y bueno, hicimos un trabajo buenísimo. Hicimos una sucursal en Barahona, en San Francisco de Macorís, en La Romana, en San Pedro, en Santiago, para hacer un trabajo de orientación de la juventud contra las drogas y contra los vicios en el sentido general. O sea que desde ese estamento, claro, hicimos un trabajo muy importante que se prolongó durante 7 años, casi 8. Creo que siguió funcionando después. Sí, después se fortaleció el proyecto. Salimos de Casa Abierta, un grupo, porque tuvimos un problema con el que era el arzobispo en ese momento. De Santo Domingo. Sí. El cardenal. El cardenal de Jesús López Rodríguez. Ya, ok. Porque nosotros habíamos denunciado que se estaba vendiendo drogas desde la policía. Sí. Ahora se puede decir, antes no se podía. Sí. Y nosotros lo descubrimos eso porque nosotros tratábamos adictos que estaban en la casa de reeducación de Casa Abierta. Sí. Y ellos no lo decían. Correcto. Yo consumo droga o he consumido porque fulano me vendió. Porque nosotros con el trabajo de investigación y de hablar con ellos para concientizar el problema, claro, ellos nos decían cómo recibía la droga. Correcto. Y era un oficial de un alto jefe vinculado a la policía que se la daba. Ya. Que fue director de alcohol y droga de la Policía Nacional. Bueno. De narcóticos. De narcóticos de la policía. Sí. Y eso nos trajo como consecuencia que el cardenal dijo que nosotros estábamos metiendo en terreno peligroso a la iglesia y que la iglesia no se iba a meter en eso. Ya. Y de ahí viene que bajaron los fondos. Salvador Estepan, que era el director, yo era su director encargado de los programas de prevención, y otro más, pero él y yo fuimos los que a él lo votaron. Y yo dije que yo me iba. Solidariamente. En solidaridad. Ya. Eso fue en el 84. O sea que ese elemento pasó en Casa Abierta. O sea, ahí cerró un periplo. Sí. En la universidad, ustedes saben que yo estudié sociología. Hay un elemento que quiero decirle. Yo gané las elecciones de la Asociación de Estudiantes de Sociología. Ya. Yo fui miembro del claustro. Ya. Pero fue por poco tiempo. Porque yo entonces, cuando salí de Casa Abierta, que ya yo estaba en el último semestre, me salió el irme para Miami, que mi hermana estaba allá y me estaba pidiendo. Sí. Y yo dije, bueno, por aquí que es más rápido. Sí. En ese momento tan difícil para el país. Difícil, yo no tenía trabajo. Y fácilmente marcado. Ajá, entonces cogí para Miami y ahí me pasé 1 año y medio. Entonces yo terminé la carrera, pero no hice la graduación formal. La graduación formal. Ya. Ahí en ese aspecto. Hay otros aspectos, Manuel, con relación a esa etapa que vamos a tratar en un momentito en este diálogo del siglo XX, pero vamos a hacer una ligera pausa comercial, ¿te parece? Claro, me voy a beber cafecito. Estamos comenzando la semana, el mes y el año 2023. Al igual que el año pasado, trabajaremos duro, fuerte, para garantizar la soberanía y la seguridad alimentaria de la República Dominicana. Productores y productoras tendrán todo el apoyo del gobierno de Luis Abinader y de todo el gabinete agropecuario para lograr nuestros objetivos. Estamos listos para continuar trabajando la tierra dominicana y acompañando a todos sus protagonistas en los procesos de producción. Por un 2023 de más prosperidad, de más abundancia, de más alimentos, de más cambios impactantes en la agricultura dominicana. Ministerio de Agricultura, estamos cambiando. Importantes, muy importantes hasta ahora, Manuel, esos datos que tú estás compartiendo con nosotros y los amables receptores de diálogo del siglo XX. Y entonces, siguiendo esa línea, es importante aprovechar tu presencia aquí para saber algunos aspectos en los cuales tú has estado trabajando fuera de la República Dominicana,
en tu residencia en Nueva York y tu residencia también en Miami. Has pasado más tiempo en Miami que en Nueva York. Sí. Pero tú y yo nos encontramos en Nueva York en una ocasión y estabas en actividad deportiva con la Unión Deportiva Dominicana en Nueva York. Luego pasaste a la Unión Deportiva Dominicana en Miami. Has organizado en Miami diferentes instituciones, entidades, eventos y actividades. Me has invitado a mí, has invitado a Antonio Valdés y a otros dirigentes deportivos, cronistas, amigos y demás, siempre interesados, muy motivados por preservar ese sentimiento patriótico, aún estando distante de tu patria. Dime, ¿a qué se debe eso? ¿Por qué? ¿Para qué? Llegamos a Nueva York, ya ustedes saben cómo llegan los que salen de aquí, buscando vida. Sí. Y nos vinculamos inmediatamente porque al ser dirigente en Santo Domingo, quiero decirle que varios dirigentes de la época, bueno, Segura estaba allá en ese momento. Sí. Yo recuerdo cuando nos encontramos en Nueva York, que José tú y Segura vivían cerca. Ya, José Sierra también. Estaba en Nueva York. Estábamos, exacto, sí. Nos vimos en una ocasión, compartimos en tu casa o cerca de tu casa. Entonces nosotros creamos una institución en Nueva York, que se llama Generación 2000. 2000, sí. Dominicana. Recuerdo. Y que no trascendió porque yo tenía la prueba para Miami. Ya. Por la sencilla razón de que yo estaba allá solo con mi esposa y los hijos míos estaban aquí. Yo todavía no lo había llevado. Difícil. Sí, entonces, pero creamos esa institución que tuvo 2 o 3 actividades, pero al yo irme para Miami y dejar a Raimundo, parece que no le dieron la importancia que tenía. El seguimiento, sí. El seguimiento, y la institución languideció hasta que desapareció. Luego en Miami no había Unión Deportiva. Se estaban haciendo los juegos con Mario de Jesús, Eduardo Gómez. Sí. Yo me incorporo con ellos. Se hicieron un par de juegos. Y en el 2000, cuando gana Hipólito, entonces yo aprovecho que me nombran director de deporte de CDFIL. Dicho sea de paso, me nombraron con 10,000 pesos dominicanos. Ay, santísimo. Y que no eran importantes. Pero luego, cuando el gobierno fue avanzando, yo fui nombrado como auxiliar consular. Ya. Eso yo lo aproveché, fue para desarrollar la Unión Deportiva. Creamos la Unión Deportiva, la Asociación de Softball. Se crearon 2 asociaciones más, la de baloncesto. Llegó a crearse, pero no había alguien que se encargara de ella, pues yo no podía hacerlo todo. No, Entonces, posible. Entonces hicimos los juegos en el 2001, hicimos juegos en el 2002, llevamos la antorcha olímpica de los Juegos Panamericanos en el 2003, ¿recuerdan? Sí. Que recorrió todo Miami, fue al estadio de béisbol de los Marlins. Sí. Ahí Luis, ¿cómo se llama? No recuerdo, el pelotero, el apellido de Luis, que era pelotero de los Marlins cuando eso. Sí, Luis Castillo. Luis Castillo, segunda base, excelente. Sí, él fue el que recorrió la antorcha. Ya. Y, Sí. bueno, en fin, hicimos un excelente. Ahí estaba Eduardo Gómez, estaba el fenecido Hugo Cabrera. Sí, imagino. Estaba la voleibolista también que vivía Sandra Peña. Ya. Estaba Jacoba Mañón en ese evento. Excelente. Estaba Carlito Morales. Ya. Había una playa de jugadores que vivían Que residían allá, en Miami, a que iniciativa recorrieron toda la tuya antorcha, y de los directivos de la Unión Deportiva De la se Unión, juntaron sí. para ese proyecto. que hicimos un excelente evento, que fue, recuerdo que estaba el bachatero comenzando, Fran Reyes. Que conseguimos cuando hicieran un trabajo ahí, le dimos unos 2,000 pesos, creo que fue. ¿Y participó? Y sí, hizo una presentación ahí. Magnífico. Y luego de ahí ya tú sabes que hemos estado metidos en asuntos deportivos. Después incursionamos en la crónica deportiva, sí, y creamos la Asociación de Cronistas Deportivos de Miami. Ya. Así a grosso modo ha sido nuestra trayectoria. Hoy en Y día... estás vinculado también a la Asociación de Cronistas de Espectáculo, de Arte. Sí, de acrobacia, sí, todas, pero que realmente yo no me moví hacia esa zona más que como miembro, pero me concentré más en lo que era la Asociación de Cronistas Deportivos y de la Unión Deportiva, que ahora dirige Bernardo Martínez. Ya. ¿Esa Unión Deportiva en Miami está dividida en los diferentes condados o estados dentro de Miami? ¿Cómo funciona? ¿Qué tal? Nosotros teníamos, en la época que yo estaba,
teníamos un delegado en Tampa, un delegado en Orlando y un delegado en Fort Myers, en Fort Lauderdale, sí, y en Miami nosotros. Y se dieron varios eventos buenísimos con participación de de equipos de esos condados, sí, y ciudades. Y lamentablemente la falta de recursos de los ministerios y de los organismos estatales dominicanos en la Florida, que no se interesan por eso, evitó que se pudiera continuar ese trabajo. Yo leo en la prensa algunas veces, Manuel, y creo que la semana pasada salió, que la diáspora dominicana en el último semestre del año 2022 aportó al fisco dominicano, creo que fueron 28 millones de dólares al fisco dominicano. Estamos hablando de la última etapa, ¿verdad?, del año pasado. Yo entiendo que es una cotización alta de la diáspora dominicana y la gente preguntará, bueno, pero ¿por qué un dominicano residente en Estados Unidos debe aportar al país? ¿O cómo es que lo aporta? Cada vez que tú mandas $10 para acá, 5, 100 o 200, el Estado dominicano cobra impuestos por eso. De modo que se junta una suma económica extraordinaria que permite que el Estado dominicano financie muchos de los proyectos que nosotros aquí como receptores, como residentes del país, de manera muy favorable lo recibimos, lo hemos convertido en carreteras o en otros proyectos. Entonces esa diáspora nuestra que es tan activa y tan dinámica, creo yo, me parece a mí, Manuel, no está recibiendo, como tú bien señalas, ese feedback desde las autoridades dominicanas aquí en el país o las autoridades principales del país hacia esa comunidad que se interesa por deporte, por cultura, por desarrollo, por recreación. Es una diáspora que está también siempre preocupada por mantener a sus hijos, sus descendientes, sus nietos, que tú tienes 3, me dijiste, mantengan esa bandera y ese escudo en la cabeza, en el subconsciente, sí, y que lean libros dominicanos y que lean cultura dominicana y que mantengan las costumbres dominicanas vivas. Ahora, eso no se hace con buena voluntad, se hace con dinero. Exacto. Y que esos dominicanos descendientes son los turistas del futuro de la República. Exacto. Quiero conocer mi país. Papá, llévame. Abuelo, llévame. Abuela, quiero ir allá. Y nosotros enviamos para acá alrededor de $11 mil millones en remesas. Ya, que es una suma... No es pajecoco, como dicen. Exacto. Quizás el Estado en realidad no ha valorado la importancia que tiene la diáspora. Aunque dicen que no le digan diáspora, los dominicanos ausentes. En el exterior. Dominicanos del exterior. Sí. Entonces, nosotros tenemos eventos en Nueva York, Puerto Rico, Miami, Madrid, etcétera. Yo que estuve por allá en estos momentos, vi tantos dominicanos haciendo actividades. Barcelona. Sí. Y yo digo, y las oficinas de turismo y los consulados no les interesa. No se reúnen con la comunidad. No se reúnen con esa gente. Dicen, vamos a organizar un evento, una actividad. Un evento que podrían hacerlo. El Ministerio de Relaciones Exteriores tiene un presupuesto, puede dedicar un parte de ese presupuesto a que esos eventos se hagan bien, porque eso llama al turista. Correcto. Porque cuando tú estás en Holanda y la gente ve, un desfile de dominicanos, sí, mira el baile folclórico, la presentación de cómo es el país. Un artista se presenta en vivo. Eso que es un perico ripiado de 4 o 5 integrantes. Se interesan. O de bachata. Sí. Porque, yo estoy de acuerdo que se invierte en ir a FITUR, a la Feria de Madrid, Mundial de Madrid, pero eso no es el todo. Correcto. Ahí no van los que son turistas, ahí van los que promueven el turismo y se benefician del turismo. Pero también hay instituciones y hay medios de comunicación que no son apoyados. Por ejemplo, tú vas a Miami, hay 5 o 6 programas de radio y no hay un solo que tenga un anuncio. La promoción dominicana. De la promoción dominicana. Ya. Sin embargo, tú oyes una actividad en grande, como los Marlins, por ejemplo, sí, y ahí hay un anuncio del Ministerio de Turismo millonario. Ya. ¿Qué le cuesta designar? De ese dinero. No, que no lo designen todo, pero que designen una cantidad X, un 10%. Correcto. Para los programas dominicanos que están en los barrios. Sí. Que se escuchan, que se ven en los barrios
de esas ciudades. Sí. Yo recuerdo, Manuel, y tú estabas aquí en el país en ese momento. Antonio Valdés también no me deja flaquear en este planteamiento, que una administración de turismo implementó un departamento de deportes en su estructura gerencial en ese momento. Dio buenos resultados, Sí. porque permitió o facilitó que un grupo de clubes y ligas, yo recuerdo porque participé en varios eventos, se acercara al Ministerio de Turismo y hiciera actividades deportivas para el Ministerio de Turismo o a través del Ministerio de Estado de Turismo, financiada por el Ministerio de Turismo. Yo entiendo que no estamos desfasados, no estamos fuera de momentum para adoptar una postura en donde la cultura y el deporte estén más estrechamente vinculados al Ministerio de Turismo. Claro. Yo noto como que el Ministerio de Turismo está en una montaña, en un edificio, en una torre muy distante de lo que son sus reales estructuras operativas y funcionales. Pero igual el Ministerio de Cultura. El mismo Ministerio de Cultura El Ministerio de tampoco. Deportes. Correcto. Todavía en 2 años del gobierno del PRM, del partido mío, Sí, no han hecho un solo juego deportivo del exterior. ya. Y creo que se va a hacer uno en Puerto Rico, que no tiene nada que ver con Con los Juegos Patrios y esas los cosas. Juegos Patrios que nosotros estamos acostumbrados y que el Ministerio de Deportes se involucra. Sí. Que no es posible que no lo haga, porque es que son dominicanos que están motivados, no solo para venir aquí, para enviar 11 mil millones de dólares Sí, sí, sí. Que pesan en la economía que dominicana. pesan en la economía dominicana. Yo me he encontrado extraño que después de 2 años de gestión, el Ministerio de Deportes no ha organizado los Juegos Patrios en Nueva York, ni en Miami tampoco. Y en Miami, Y ahora creo que son los juegos invitacionales que se van a hacer en Puerto Rico, no los juegos no los formales. Juegos Patrios. Que debe ser, ¿verdad? Algo formal y establecido en el calendario de actividades. Claro. Lamentablemente algunos de nuestros, no todos, algunos de nuestros ministerios están fallando. Yo creo que Relaciones Exteriores... Y ese no es el sentir del presidente, te voy a decir. Ajá. Él estuvo allá en la ciudad de Miami y él dijo que él le interesaba sobremanera que el dominicano del exterior, cuando él estaba hablando sobre la burocracia cero, Sí. ese fue el programa que él fue a promover, él dijo que él estaba interesado de manera preponderante que el dominicano del exterior se sintiera parte del país. ¿Y de qué forma se va a sentir parte si no es llegándole con sus actividades, Sí. con sus eventos y con la facilitación de su venida aquí a República Dominicana? Todavía aquí se cobran los $10. Recientemente se dijo que no se iba a cobrar. Se está cobrando. Se está cobrando. Ahora ellos ponen ahí en el ticket que tú puedes reclamarlo, pero resulta que cuando tú pones eso, tú andas rápido y tú dices, no, yo no me voy a llenar todo este documentario buscado y que cuenta de banco. No. Por $10. Y Lo pago mejor. Y lo dejo. Ya. Ese es el truco. Yo creo, Manuel, que el Ministerio de Turismo, Ministerio de Deporte, Ministerio de Cultura y Relaciones Exteriores deben establecer una vinculación operativa de trabajo para conseguir que la sociedad dominicana residente fuera del país, recuerden que son casi 2 millones de personas viviendo fuera de la República Dominicana y reproduciéndose de manera constante y permanente, porque se casen entre dominicanos o se casa un dominicano con una extranjera y viceversa, ese niño o esa niña van a reclamar, como está reclamando ahora una sobrina mía que vive en Suiza y nació en Suiza, y le dijo a su padre, que es el hermano mío, yo necesito celebrar mis 15 años en diciembre, que lo cumple en diciembre, en la República Dominicana. Me lo acaba de decir la semana pasada mi hermano. Si yo no quiero otro regalo que no sea celebrar mi cumpleaños en el país de mi padre. Y él le dijo, te lo prometo, mía, tengo que hacer todo el esfuerzo por llevarte para allá. Porque parece que el cariñito ese que le da uno, oye, y esas cosas que vio en la pantalla, y esa música, ¿verdad? Que le reclamó, le dijo, bueno, yo quiero ese contacto con mi costumbre y como tradición. Entonces, Ministerio de Turismo, Ministerio de Cultura, Ministerio de Deporte, Ministerio de Relaciones Exteriores, por favor. El mismo INDEX, creo que se llama. El Instituto Dominicano del Exterior. De Dominicano del Exterior, por favor. Tiene que hacer un esfuerzo en ese sentido. Pero no le dan recursos. No tiene recursos. Nombrar a una gente en un cargo, en una institución, sin recursos. Y los 11 mil millones que están llegando. No de dólares, no de pesos. Yo hice una propuesta, Agustín, Ajá. Cuando ¿Habla aquí de nuevo? cuando era el coordinador de deporte del exterior,
del Partido Revolucionario Moderno en el 16 y pedí perdón junto con el equipo que trabajamos, que por qué no se nombraba un vicecónsul encargado de deporte y cultura. Eso está pidiendo Nueva York también, la Unión Deportiva. Es que deben hacerlo, claro, porque ahí hay 10 y 15 vicecónsules que no hacen nada. Polanco y Ángel Mezcaín están diciendo que eso es vital, que eso es funcional. necesario. Claro. Porque si tú estás en Madrid y tienes un vicecónsul encargado de eso, con un sueldo y con una oficina, claro, ese vicecónsul va a ser el coordinador de esos 3 ministerios, 4 ministerios. Claro, y tiene que rendir informe y tiene trabajo. que rendir informe y claro, contacto con la población en dominicana. Madrid y Barcelona es necesario tener también ese representante, porque tenemos gente. Sí, en Roma, en Suiza hay un paquete de dominicanos. En Suiza, en Holanda. En Holanda. O sea que, para no solo mencionar lo de América, Hey, pero Panamá bastantes pero es dominicanos. que hay personal. Claro. Hay vicecónsules que ni siquiera saben dónde están los consulados. Y eso hay que acabarlo. Están nombrados y no cobran. hacen el trabajo. ¿Por qué no han nombrado gente que se encarguen de eso? Deporte y cultura. Deporte y cultura. Turismo y que eso es dinero para este país. Mira, dentro del proyecto nosotros propusimos que esa gente hiciera en contacto, ese personal, ese vicecónsul con su oficina, hiciera en contacto con las universidades, con los equipos de Grandes Ligas. Sí. Y yo le aseguro que si se hace eso de manera permanente y dentro de las leyes norteamericanas, para el caso mío, nosotros vamos a enviar para acá furgones y furgones de útiles deportivos que se descartan nuevos en esos sitios. En las universidades todos los años, o cada 5 años, cada 3 años, no sé, algunas lo tienen cada 2 años. Sacan toda esa utilería, equipos y materiales. Y la traen nueva. ¿Usted sabe a quién se la dan? Ajá. A las iglesias que la piden. Bueno, le voy a decir algo. Sindicatos. Colombia, Venezuela tenía antes, no sé ahora, tenían gente para eso, que se llevaban furgones y furgones de esos útiles deportivos en buen estado, que sería perfecto, ahorraría millones aquí. Pero se niegan a pagar un personal que esté a cargo de que esa esté a gestión. cargo de eso allá en el país. Ya. Una buena sugerencia para el ministro de Estado de Deporte. Manuel, nosotros, así parece mentira, pero tenemos 50 minutos, 55 minutos conversando ya. Y entonces es un momento importante para que tú, por favor, le dejes un mensaje en el subconsciente de manera directa a la generación del siglo XX y a muchos amigos de nuestra propia generación, pero que no tuvieron ese acceso que tú tuviste a tantas vivencias importantes durante el siglo XX, que tú le des 2 o 3 recomendaciones de cómo hacer las cosas de manera positiva, ser un ser humano, ¿verdad?, que se divierte, que conoce el mundo, conoce la vida, hace todo lo que hace un ser humano, pero que no pierde el tino, ¿verdad?, de su vida, sabe que tiene los hijos, que tiene la familia, que tiene que estudiar, que tiene que progresar. Entonces, enfrentar el mundo como debe ser, que no tenga esas evasivas de manera como permanente en la formación integral de un ser humano. Bueno, quiero darle gracias a mi esposa, a Gavine, que no vino hoy aquí, no vino, me dijo, no, vete tú solo para que hagas esa actividad. A mis hijos, Henry, Judy, Giré, mis nietos. Sí. Tengo 3 nietos lindísimos. Son sobrinos míos todos. Y mi comadre es Llave, Gavina. Sí. Miren, lo más importante en la vida de la gente, de un ser humano, es tener norte. Yo le decía a los hijos míos, miren, lo que a mí me gusta es tener planes. La gente no puede ser vacía, no puede andar en el mundo simplemente por andar. Hay que tener planes. Si ustedes planifican, si ustedes hacen de sí proyectos, se logran éxito. Se logran fracasos, pero se logran victorias. Y seguir adelante. Por la sencilla razón de que a veces los jóvenes de ahora no piensan en función de proyectos personales, sino de proyectos de otros. Que aquel fue pelotero. Sí. Y yo quiero ser pelotero, pero usted no tiene condiciones para ser bachatero, o condiciones para ser violinista, o para ser actor de cine. Sí. O sea que se ubiquen. No pueden estar pensando en cabeza de otro. Si otro logra un éxito porque hizo el trabajo, usted tiene que lograr
hacer el suyo para lograr usted su éxito. Además, también decirle que es necesario el respeto a los viejos. Y cuando digo viejo, porque muchos dicen que no, porque, por ejemplo, hay un anuncio que dice, esa es la pasta de la abuela. Sí, señores, sí. Ese anuncio yo decía, ¿por qué dicen eso? Entonces la abuela, todo lo que usaba la abuela era malo. Ya. Y entonces, es como decir, no, lo que hacía la abuela no es bueno. No, ¿por qué no dijo? Vamos a cambiar la pasta de la abuela, que era buena, pero esta tiene más fluoruro. Correcto. O sea que, si yo voy a ser el que haga el anuncio, pienso así. Sí. Pero el joven que lo hizo, lo que piensa es en desplazar la pasta esa de la abuela y traer la nueva. Y no le importa que de paso se lleve la abuela. Entonces yo planteo eso, respeto a lo que se hizo, a lo que se ha hecho, porque todo lo que se hizo es la base de lo que se está haciendo hoy. Correctamente, yo que sí. Manuel, muchísimas gracias, encantadísimo de tenerte aquí en este diálogo del siglo XX que por fin pudimos hacer. Yo creo que ha sido una experiencia valiosísima, estarás dentro de los anales importantes del movimiento deportivo, clubístico, social de la República Dominicana. Nadie discute y desconoce eso de Manuel Matos, que es una persona entregada al desarrollo social y comunitario. Amigos, hasta el próximo sábado en otro Diálogos del siglo XX.